Bienvenidos a Tus Derechos. El primer jueves de diciembre próximo se elegirá el nuevo presidente de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes Superiores del país. Para dialogar sobre este tema, hoy tendremos en el programa al doctor César San Martín Castro, juez supremo y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República. En nuestra entrevista central estará la doctora Rosario Fernández, ministra de Justicia, quien nos hablará sobre las líneas maestras que seguirá la cartera de Justicia. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. El doctor Javier Adrián comenta los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de las garantías constitucionales del detenido. El doctor Francisco Morales Sarabia dialoga con la doctora Rosario Fernández, ministra de Justicia, sobre las líneas maestras que sigue la cartera de Justicia. El presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, doctor César San Martín Castro, nos comenta la importancia de las próximas elecciones para elegir al presidente de la Corte Suprema. En nuestra sección, el Tribunal explica sus sentencias. El doctor Javier Adrián, asesor jurisdiccional, nos habla sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referida a las garantías constitucionales del detenido. En esta oportunidad vamos a comentar jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre garantías constitucionales de la detención. Son 4 las garantías que sería importante desarrollar en esta oportunidad sobre lo que ha sostenido el Tribunal Constitucional interpretando nuestra Constitución. En primer lugar, la garantía constitucional referida a que toda persona detenida se le comunique inmediato y por escrito las razones de su detención. En segundo lugar, la garantía de que la persona sea asesorada por un abogado defensor desde que es citada o detenida por la autoridad policial. En tercer lugar, el derecho a la no autoincriminación y en cuarto lugar, el derecho a estar detenido un plazo estrictamente necesario. En cuanto a lo primero, debemos mencionar que la Constitución establece en el artículo 139, inciso 14, que toda persona detenida tiene derecho a ser informada, 1, inmediatamente y 2, por escrito, ojo a este artículo de la Constitución, de las causas o las razones de su detención. Si bien es cierto que no siempre se podrá buscar con la mayor agilidad esta comunicación escrita, lo cierto es que la Policía Nacional tiene la obligación de realizar esta comunicación por escrito porque es precisamente una garantía para el ciudadano que le reconoce la Constitución, pero que se justifica en la pretensión de evitar arbitrariedades en dicha detención. En segundo lugar, tiene derecho a comunicarse personalmente con un abogado defensor de su elección y a ser asesorada por ese desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Miren lo importante de lo que dice nuestra Constitución, que precisamente la comunicación con el abogado defensor es desde que la persona es citada o detenida por la autoridad. Quiere decir esto que si una persona no sea a quien se le acuse de la comisión de un delito y tenga que ir a una comisaría para rendir una manifestación, esta persona, desde que es solo citada por tal hecho, tiene derecho a comunicarse con un abogado defensor. Esto a su vez exige de la autoridad policial un deber o una obligación. La obligación es informarle a la persona que si desea puede no declarar en tanto su abogado defensor no esté presente con ella. Es decir, no está obligada a declarar si el abogado no está a su lado, si el abogado no le está asesorando. Esa es una decisión que tiene que cumplir la Policía Nacional. Y en todo caso, si la persona renuncia en esa etapa a contar con un abogado defensor, esta renuncia debe constar de manera expresa. En tercer lugar, el derecho a la no autoincriminación que se desprende del artículo 2, inciso 24, parágrafo H, es un derecho que le asiste a toda persona detenida a que ésta no tenga que reconocer su culpabilidad, a que no se incrimine. Es parte de su derecho de defensa el que esta persona pueda verificar qué elementos son más importantes para su defensa y no esté obligado a reconocer que sí es el autor o no de un delito. En cuarto lugar, ese derecho a ser puesto a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo estrictamente necesario
Es un derecho que se desprende del artículo 2, inciso 24, parágrafo F de nuestra Constitución, y ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional expida un precedente vinculante en el expediente 6423-2007-habeas corpus, el caso Ruiz de Anderas. Este es un caso en el que precisamente una persona fue detenida en el departamento de por una orden de captura que se dictó en Lima, y durante 4 días la persona estuvo detenida en Puno y no fue trasladada por la autoridad policial hacia la ciudad de Lima, donde existía una orden de captura dictada por un juez penal. El Tribunal Constitucional dice que en este caso se ha excedido el plazo razonable estrictamente necesario para la detención, porque si bien la autoridad policial tiene límites para poder dictar la detención, para poner al detenido a orden del juez, esos plazos siempre son máximos, y la autoridad policial debe respetar estrictamente aquello que sea necesario para el caso. Les pongo otro ejemplo. Si una persona está procesada o está detenida por tráfico ilícito de drogas y la Constitución dice que la persona puede ser detenida hasta 15 días, esto no quiere decir que la policía tenga la autorización para que en todos los casos esté detenido 15 días, sino más bien que en cada caso concreto, si no es un caso de banda, por ejemplo, la persona solo sea detenida 1 día, 2 días, el plazo estrictamente necesario para que se realice la investigación a que hubiera lugar, pero no tomarse los 15 días. En todo caso, para cualquiera de estas 4 garantías, existe un concepto que debería ser de la mayor difusión o del mayor conocimiento de los ciudadanos, que es el concepto denominado control judicial posterior, que quiere decir que una vez que el ciudadano ha sido puesto a disposición del juez, el juez tiene la obligación de verificar que mínimamente estas 4 garantías hayan sido observadas en cada detención. Es decir, el juez deberá observar que la persona se le ha puesto conocimiento por escrito e inmediatamente las razones de su detención, que a la persona se le ha informado que tiene derecho a contar con un abogado defensor de su elección, que la persona tiene derecho a no autoincriminarse y que en todo caso debe respetarse siempre un plazo estrictamente necesario para dicha detención. Con el desarrollo de esta jurisprudencia, el Tribunal Constitucional lo que busca es darle al ciudadano, darle esa comunicación de lo que nuestra Constitución establece a su favor. Y en todo caso, las labores de la Policía Nacional en la investigación del delito son importantes también, son protegidas también por la Constitución, pero nunca deben desarrollarse estas sin tomar en cuenta estas garantías que son para el ciudadano. En todo Estado constitucional debe haber un equilibrio entre las funciones de persecución del delito de la policía y la garantía y el respeto de los derechos fundamentales. Amigos, sigan en nuestra sintonía. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que? El Ministerio de Justicia nace con la Fundación de la República con el nombre de Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, teniendo entre sus principales funciones la administración de justicia, el nombramiento de cargos eclesiásticos y judiciales. ¿Sabías que? El 14 de octubre de 1829, durante la Confederación Peruano-Boliviana, los ministerios fueron reducidos a 3, siendo anulada la cartera de justicia, cuyas funciones fueron asumidas por el Ministerio de Gobierno. Enseguida, el doctor Francisco Morales Sarabia dialoga con la doctora Rosario Fernández, ministra de Justicia, sobre los alcances de las líneas maestras que seguirá la cartera de justicia y otros temas de interés. Bien, amigos, en esta edición del programa Tus Derechos nos encontramos con la ministra de Justicia, Rosario Fernández. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Paco, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, doctora, en esta etapa en la cual usted está en las postrimerías del gobierno como ministra de Justicia nuevamente, ¿cuáles son los ejes centrales de las políticas que piensan implementar, sea en el ámbito del INPE, de los procuradores, de los registros públicos, en lo que es su sector?
Bueno, nosotros ahora hemos visto, ahora que he regresado, he visto un poco modificado, digamos, el campo de acción del Ministerio en lo que se refiere a que ya, por ejemplo, lo que era el Archivo General de la Nación no pertenece al Ministerio de Justicia porque ha pasado al Ministerio de Cultura. Por lo tanto, mis ejes de acción quedan centrados en lo que es el trabajo del propio Ministerio, de esta sede, el trabajo del Instituto Nacional Penitenciario, el trabajo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Estas dos son OPDs, pero en realidad yo soy la responsable del sector. En consecuencia, tengo que tener metas muy claras y muy concretas, considerando, como usted bien dice, el corto tiempo para esta parte de la gestión, ¿no? Entonces, en materia del trabajo de este ministerio, nosotros lo que tenemos, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, es una labor de bisagra, prácticamente. Nosotros somos un ente que enlaza todo el sistema de justicia, la interrelación con el Ministerio de Justicia, con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es nuestra función. ¿Y cómo creo yo que la debo cumplir mejor? Colaborando en lo que más pueda en el tema de la descarga procesal, que para mí es una meta concreta, específica y urgente. Usted ha mencionado que dentro de los ejes de la política, ser una especie de bisagra. El Poder Judicial es autónomo, es un poder del Estado, el Tribunal Constitucional también es un ente autónomo, el Ministerio Público lo mismo, y entonces la ciudadanía a veces dice Ministerio de Justicia y confunden con el Poder Judicial. Pero usted es la asesora jurídica del Ejecutivo, usted es la ministra de Justicia, y hay una tendencia ya desde hace muchos años en considerar que existe un sistema de justicia. ¿Usted cree en ese sistema de justicia? ¿Existe ese sistema de justicia? ¿Y qué papel le toca al Ministerio de Justicia? Yo creo que el sistema de justicia todavía sigue siendo una aspiración, Paco. O sea, materialmente, concretamente, no existe como tal. Todavía hay muchas actuaciones absolutamente desconectadas o separadas. Lamentablemente eso lo podemos advertir en los enfrentamientos que muchas veces hemos visto entre el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Más allá de los temperamentos de quienes los dirigen, la realidad es que institucionalmente ha habido también mucho roce, mucho choque, ¿no? Creo que porque justamente la falta de, la inexistencia de un sistema real, no formal, no ha permitido que las diferencias se afinen, se liben y se pueda establecer criterios únicos de advertencia o de aplicación o de administración de la justicia. El Ministerio de Justicia tiene una gran ventaja, no administra justicia. Entonces, desde esa posición, precisamente, le cabe la posibilidad de hacer esa interrelación de mejor manera. Lamentablemente, en la ciudadanía, ¿no?, hay una gran confusión y creen que en el Ministerio de Justicia se administra justicia, ¿no? Y yo he tenido mucha gente que viene tocando acá la puerta reclamando por sus casos. Y eso precisamente es lo que a mí me hizo pensar en la necesidad de contar con una unidad que colaborara eficientemente con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el Tribunal Constitucional, y así se creó la defensa del justiciable. Eso es algo que usted ha implementado. La defensa del justiciable yo lo implementé en el año 2008 como una unidad de apoyo, de interrelación al Poder Judicial. Me explico. La gente, sobre todo de menores recursos, o también la que tienen un poco más de recursos, a veces se siente tan desorientada y tan desalentada ante la imposibilidad y la impotencia de ver que en el Poder Judicial o en el Tribunal también a veces nadie los escucha. Entonces, la ministra de Justicia tiene la obligación de acercarse al ciudadano para preguntarle, señor, ¿usted qué necesita de ese sistema de justicia? Dígame que yo voy a ayudarlo sin transgredir las autonomías. Y eso es lo que hacemos. Le hacemos un acompañamiento a ese justiciable, un acompañamiento que incluye hasta su abogado, porque el justiciable y su abogado van acompañados de un representante de la ministra a expresar su preocupación por la demora en los procesos disciplinarios, en los procesos judiciales, en las investigaciones fiscales, en las investigaciones policiales, donde quiera que ese justiciable necesite justicia, nosotros lo podemos acompañar. Y creo que esa es una labor de las más representativas de enlace entre la autoridad y el ciudadano. Porque además el Ministerio de Justicia tiene a su cargo todas las llamadas defensorías de oficio. Nosotros tenemos todas las defensorías de oficio y también tenemos defensa gratuita.
O sea, y también tenemos procuradurías, o sea, tenemos casi 3 niveles en la defensa, ¿no? Los procuradores, como usted sabe, defienden los intereses y derechos del Estado en los diferentes sectores, ya sean procuradores sectoriales o ya sean procuradores de los organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, ¿no? Todos ellos defienden los intereses del Estado o los del denominado sistema anticorrupción, donde tenemos Procuraduría Central de Anticorrupción y Procuradurías descentralizadas a nivel nacional. Y a su vez tenemos lo que hoy se llama la defensa pública, y antes se llamaba la Defensoría de Oficio, para cumplir con el mandato constitucional que establece que el Estado tiene que procurar a las personas de escasos recursos una defensa para que los defiendan de las imputaciones que reciben. Y además ustedes han creado... Y además nosotros tenemos la defensa del justiciable y además tenemos la defensa gratuita. ¿Por qué? Porque a su turno resultaría totalmente contradictorio, Paco, que yo me vea en la obligación, porque la ley lo establece, de defender a la persona que ha delinquido contra otra, porque no tiene recursos y tiene derecho a la defensa y a un debido proceso, pero la víctima no. Entonces a la víctima, obviamente el Estado también le tiene que procurar un apoyo y una defensa, y por eso tenemos la defensa gratuita. Cambiando un poco de eje temático, ustedes van a inaugurar pronto un nuevo penal. El jueves tenemos la inauguración del penal de Piedras Gordas 2, un penal con una capacidad de albergue de 2.500 internos, un penal moderno, modular, ¿no? Que es como 4 mini penales en uno solo, interconectados, con un sistema de administración y de seguridad muchísimo más eficiente. Es un penal de régimen ordinario, no es un penal de alta seguridad como Piedras Gordas 1, pero que se va a beneficiar en cierta forma de la alta seguridad que le corresponde a Piedras Gordas 1 por la cercanía en el otro penal. Y hablando también justamente del sistema penitenciario, los beneficios penitenciarios. Ahí ese es todo un problema. Los beneficios penitenciarios, en este programa hemos ya conversado también con algunos expertos, gente de la Defensoría incluso, y usted ha tenido un papel protagónico en los últimos días, poniendo su voz de alerta en el tema del terrorismo. Cuando alguien se resocializa y queda en paz con la sociedad. En el caso del terrorismo, no sabemos si es que quienes han sido condenados de buena fe y por convicción han dejado de abrazar estas tesis violentistas. ¿Ese es un elemento que está en juego? ¿Se está valorando eso? A ver, Paco, es un tema ciertamente muy controversial, ¿no? Y difícil de abordar, pero hay que hacerlo. Cuando uno recibe una responsabilidad de autoridad, tiene que hacerle frente al tema. Yo soy una persona que cree mucho en el asunto de la resocialización. Yo soy una ministra que trabaja en las cárceles. Yo camino en ellas, ustedes me pueden ver durante todo el tiempo que he sido ministra, y ahora yo ingreso a los penales con mucha frecuencia, ingreso a las celdas y trato de resolver los problemas de manera directa. Y creo en la resocialización. Pero yo distingo muy bien, ¿no? En el delito común es mucho más fácilmente apreciable, ¿no? El interno como consecuencia de un delito común que lleva a cabo un proceso de resocialización, y evidentemente ahí de por medio está pues la infracción directa a un derecho de otra persona, un robo, un homicidio, un asalto, una estafa, ¿no? En el caso de los delitos de terrorismo, ¿no? El asunto es mucho menos tangible, evidentemente, ¿no? Y por lo tanto creo que no resulta tan suficiente que solamente admitamos o veamos u observemos los informes que dicen que la persona trabajó y que la persona estudió, y que estudió bien y que trabajó bien. Yo he estado leyendo, por ejemplo, con mucho detenimiento la resolución que ha emitido la doctora Jessica Yarango el día viernes, y ella misma señala en su resolución que los instrumentos internacionales señalan que es el juez el que tiene que persuadirse de ese cambio. Entonces, yo pregunto, si un juez recibe una solicitud de beneficios penitenciarios acompañada de un informe técnico del INPE, ¿debería basarse solo en esos informes para decidir? Yo creo que no, porque la ley supone que es al juez a quien le persuade que la persona ha cambiado. Para eso él tendrá que entrevistarlo, exacto. Conversar Entonces con él. Yo pregunto, hablar. ¿ha hecho la magistrada o los magistrados que ven este tipo de casos
uso de esos elementos y esos instrumentos para poder decidir, porque los beneficios penitenciarios no los concede el Instituto Nacional Penitenciario, solo opina, Paco, es como un informe pericial. Finalmente, el que otorga el beneficio es el juez, porque si no fuera así, dejaríamos que el INPE solo los otorgue y no necesitaríamos la decisión del juez. El juez no es una mesa de partes. No es una mesa de partes, y a mí me parece que falta un poco más de decisión en el tema. Yo quisiera ver una resolución de un juez que diga, yo he entrevistado, yo he hecho estas preguntas, y a mí me persuade y yo estoy convencida que la señora Berenson ha cambiado y se ha resocializado. Y me ha demostrado que ha modificado su pensamiento, ¿no? Eso es lo que yo quiero escuchar. Y que digan que además el señor Osman Morote ha cambiado su pensamiento, sus ideas, su actitud en cuanto se refiere al sustento del delito que cometió. No nos debemos olvidar, ¿no?, que lo que se ha transgredido y lo que se ha ofendido y lo que se ha duramente castigado es un bien público muy delicado, que es la tranquilidad pública y el derecho a la democracia. Todos tenemos ese derecho, sin embargo se nos quiso imponer otra metodología de la violencia, otras ideas y otros pensamientos absolutamente inconvenientes y impropios, incompatibles, ¿no?, con la democracia, exactamente. Amigos, después de la pausa continuamos con la ministra de Justicia con esta interesante conversación. ¿Sabías que? El artículo 144 de la Constitución Política del Perú señala que el presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Continuamos con la ministra de Justicia, Rosario Fernández. Doctora, efectivamente usted ha dicho que la democracia, nosotros hemos apostado por la democracia, una democracia en paz, sin violencia. Y un componente importante de la democracia son los derechos humanos. Entonces, la Corte Interamericana ha tenido un protagonismo importante en el sistema jurídico nacional porque hemos sido condenados varias veces. ¿Cómo va nuestra defensa judicial ante esta instancia supranacional? Bueno, definitivamente la defensa en la sede supranacional ha mejorado sustantivamente con la expedición del decreto legislativo 1068, cuando se crea el sistema de defensa jurídica del Estado y se crea la Procuraduría Supranacional. Le explico. Hasta ese entonces lo que teníamos en este ministerio era que pedir por favor en cada oportunidad a abogados connotados que nos hicieran el servicio de presentar una defensa en el exterior. Cada abogado connotado, ¿no?, prestigioso, académico, lo hacía y lo aceptaba con muchísimo entusiasmo porque le da mayor prestigio, le da laureles. Pero eso era todo, y lo único que nosotros hacíamos era, digamos, pagarle los viáticos y los pasajes y agradecerle mucho con una resolución. Pero no había un seguimiento permanente de la causa, un constante actuar y accionar con la defensa. La Procuraduría Supranacional ahora es toda una organización acá. Está a cargo de la doctora Adela Muñoz, que tiene un equipo de abogados muy competentes y que, a diferencia de lo que se hacía antaño, ahora en cada defensa se compromete al sector que tiene la causa, ¿no? Si es un tema del Ministerio de Defensa, se compromete al sector de defensa. Si es del Poder Judicial, se compromete al Poder Judicial. Fíjese, nosotros hemos llevado a las audiencias, cosa que nunca antes se había hecho, al presidente del Poder Judicial, que ha ido a informar, a los ministros que han tenido que comparecer en algunos casos también, a los presidentes de instituciones como el Tribunal Militar. Todos ellos han ido comprometidos con la causa, ensayando sus posiciones, sus exposiciones y participando activamente en las audiencias. Ahora, yo creo, Paco, que es muy importante que hagamos una reflexión y una memoria en el tiempo, porque los años pasan y la memoria a veces es corta, ¿no? Nosotros vemos que hay jóvenes que tienen un promedio de 30 años ahora que no saben, Paco, lo que fue Sendero Luminoso.
Ellos no han vivido lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Yo tenía 6 o 7 meses de embarazo cuando estaba en mi casa y voló el auto de Tarata y voló el edificio de Tarata y yo sentí que era en mi propia casa, vivo relativamente cerca. Y esa fue una situación tan dramática que nos marcó tan de cerca, ¿no? Que pensábamos, Paco, que nunca nos íbamos a olvidar de ello. Pero hoy día, si usted pregunta a jovencitos universitarios que tienen 20 o 22 años, no saben eso. ¿Por qué? Porque hoy día, en el año 2010, esos jovencitos han nacido en el año 90. Tenían muy pocos añitos y no se acuerdan de eso, no saben. Y nosotros como padres, a veces por el hecho de no recordar esa parte tan dramática de la existencia, no se los mencionamos. Entonces, ¿qué está pasando con eso? En otros niveles. También parece que hay olvido. Fíjese lo que está ocurriendo en la Corte Interamericana. Nosotros en la Corte Interamericana fuimos denunciados y, como usted bien dice, fuimos sancionados, ¿no es cierto? Se nos obligó a volver a procesar a las personas, muy bien, no se había respetado su debido proceso, se les ha vuelto a procesar, luego se nos obligó a cambiar la legislación terrorista, también lo hemos hecho muchas otras cosas más, está el Ojo que Llora, está el Museo de la Memoria, hemos cumplido, tenemos reparaciones, hemos ido avanzando. Sin embargo, resulta que se quedaron allí pendientes en la Comisión Interamericana 94 denuncias, Paco. De un solo saque, en un solo momento, la Comisión Interamericana ha destapado eso que tenía antiguo, se ha puesto al día y de frente nos ha trasladado las admisibilidades de esos casos. Y si nos ponemos a revisar, se trata de casos tan antiguos, que en muchos de ellos ya las personas fueron vueltas a procesar, recibieron las garantías de debido proceso, hasta ya cumplieron las penas, y ahora para poder ponerse al día, como se quedaron sin proveer, les han preguntado, dígame, ¿usted todavía quiere tener vigente esta denuncia? Y por supuesto los denunciantes han dicho, sí quiero. Entonces, ¿sabe qué? A ver, actualícela. Ya, la actualizo con lo que ahora me ha pasado. Ahora, esto, ¿no? Entonces, nos mantiene y nos trasladan eso como si fueran temas que estuviesen vigentes. Y entonces, en el ojo público, aparecemos como un Estado permanentemente infractor. El Estado peruano, ¿no es cierto?, que ya pasó por toda esa tragedia, ahora tiene que volver a pasar por el procesamiento de esos 94 casos. Me parece que no hay razón. Yo he estado en Washington hace 2 semanas y tuve una entrevista con el señor Santiago Cantón y le expresé mi preocupación y mi protesta, en cierto modo. Porque le dije, señor Cantón, nosotros somos un país que está creciendo mucho, que nos hemos levantado de golpes muy duros, de una violencia terrorista sin cuartel en contra de la democracia, y sin embargo hemos sabido convivir con el sistema interamericano, hemos obedecido lo que se nos ha dicho, hemos corregido las cosas que estaban mal hechas y no se nos puede mantener en esta situación como si fuésemos un Estado permanentemente infractor con 94 denuncias nuevas, que no son nuevas porque son tan viejas que tienen 10 y 12 años. Sí, pues ese es un problema que también tiene la propia comisión, que no filtraba los casos y filtraba los que en ese momento podían tener una repercusión política o que les interesaba a ellos, y ahora de golpe nos reactivan 94 y aparecemos como que tenemos 94 violaciones inmediatas, y seguramente que serán algunas bastante graves, pero que no son de ahora. No son de ahora, no corresponden históricamente a la situación, han sido en muchos casos subsanadas, en muchos casos corregidas, y al contrario, se da la posibilidad a los otrora denunciantes a que actualicen, entre comillas, la denuncia incorporando temas que no pertenecen a la época, ¿no? Hay una lealtad procesal ahí. Y por supuesto colocándonos en una posición también económicamente complicada, porque nos obligan a prever contingencias, puesto que cada una de esas peticiones tiene barbaridad de cantidad de números en materia de compensaciones que no tienen que ver con la realidad. Entonces, no solamente, digamos, yo le he dicho, le he manifestado al doctor Cantón mi preocupación y ciertamente mi protesta, sino que le pregunté, ¿cómo puede ser posible que se reactualicen peticiones que tienen 10 y 12 años de antigüedad? ¿Es que acaso acá no hay un filtro? Y lo que se me dijo es que lamentablemente la comisión no puede discriminar
Yo creo que si eso es así, deben corregirlo. No, pero ahí queda claro que sí discriminaron. En esa oportunidad sí, porque las han tenido guardadas así es. ¿Y con qué criterio las sacan ahora y no las sacaban antes? Además las pudieron sacar de poco a poco, ¿no? Claro, o sea, lo que se hace usualmente en cualquier despacho. Uno no mantiene un despacho acumulado durante 10 o 12 años para destaparlo completamente muchos años después. Entonces lo interesante en esta etapa de su gestión es que se ha potenciado Muchísimo, esta defensa sí, jurídica del Estado con la Procuraduría Supranacional. Sí, exactamente. Lo mismo tenemos en otras áreas, como por ejemplo la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Que ha sido un componente enorme para la grata noticia que acabamos de tener de haber subido 20 puntos en el Doing Business, ¿no? O sea, el Perú ha sido calificado como el mejor país de Sudamérica para hacer negocios, ¿no? Y en eso hay un componente de la SUNARP, sobre todo verificado en el tema de la constitución de empresas en línea, ¿no? Tenemos cientos de miles de empresas constituidas en línea y eso nos ha dado muy buen resultado. Conectado con el trabajo de la Superintendencia de Registros Públicos, que depende de usted, está el tema del notariado, ¿no? Hay una nueva ley del notariado, el tribunal se ha pronunciado, pero también este es un tema recurrente, porque cada 2 años el famoso tema de si se amplía o no la cobertura de notarios a nivel nacional o de Lima. Tenemos entendido que hay un concurso ad portas, está avanzando. ¿Qué gestión, qué cosa hará su despacho respecto a este tema? Yo le cuento, nosotros aprobamos entre los decretos legislativos una nueva ley del notariado, ¿no? Y la verdad es que esa norma tiene mucho que ver con un buen acompañamiento para un mejor desarrollo e impulso de toda la economía y toda la generación de negocios, ¿no? Han habido muchos notarios que han entendido muy bien eso y nos han acompañado muy bien en la gestación misma de esa norma, ¿no? Hay otros notarios que creo que no entendieron ese tema y que, en mi opinión, lo digo con todo respeto, pero con mucha firmeza, tienen una visión muy corta del crecimiento económico del país. Y piensan que en realidad el crecimiento económico del país es en la medida que sea su propio crecimiento económico. En consecuencia, la mejor tesis es la eliminación de la competencia o el retraso de incorporar a más notarios a la competencia, ¿no? Solamente así se entiende, Paco, que hasta la fecha no hayamos podido terminar de convocar a todos los concursos que se puede, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos inconvenientes, muchas trabas para ese tema. El tribunal tuvo en sus manos una acción de inconstitucionalidad que tenía el propósito claro y firme de traerse abajo ese decreto legislativo, ¿no? Donde se acusó que era inconstitucional por la forma y por el fondo, y el tribunal ya resolvió señalando que no es inconstitucional por la forma, y en cuanto se refiere al fondo, me parece recordar que ha limitado su pronunciamiento a 3 o 4 o 5 puntos, que además lo más importante para mí es que no tienen que ver con el sistema que se aprobó con esa norma. Tienen que ver con cosas absolutamente aisladas como los años en los cuales pueden terminar el tribunal. Yo discrepo muy cortésmente, pero también muy firmemente, ¿no? Esa es la única función, porque el notario ejerce una función delegada, ¿no es cierto?, públicamente, sin embargo no tiene plazo, ¿no? No tiene plazo. Entonces, yo no estoy de acuerdo, pero yo respeto lo que dice el tribunal, ¿no? Luego, un tema que tiene que ver con la asociación mutualista, me parece, otro tema que tiene que ver con los fondos para el Consejo, pero no son temas neurálgicos, no son temas centrales. Yo me felicito de que el tribunal haya podido ratificar la pertinencia y la conveniencia del sistema aprobado en esa norma. Entonces, estamos luchando muy duramente para que podamos llevar a cabo. Yo prácticamente tengo en este momento la posibilidad de cubrir 100 nuevas plazas. ¿Usted se imagina, Paco, lo que podría ser de beneficioso para la ciudadanía que hubieran muchos más notarios, para que la ciudadanía pudiera escoger y tener a la mano, que los servicios pudieran ser más competitivos, por lo tanto, y los precios también? Sabemos perfectamente que nosotros no podemos regular precios en la materia, pero el mercado solo se regula, pero el mercado va a regular mejor en la medida que haya más competencia,
¿no es cierto? Porque, bueno, ha habido una práctica un poco complicada de parte de algunos miembros del Consejo, de postular reconsideraciones en cada oportunidad, y obviamente cada reconsideración es un retraso, es una dilación, y así pasa un mes, y 2, y 3, y 4. Pero como a mí solamente me quedan 8 meses, y yo digo que voy a cumplir en 8 meses. Y eso lo digo de una manera cortés y dentro del marco de la ley. A mí me han dado una responsabilidad como autoridad y yo la voy a cumplir. Además es un clamor ciudadano. Es un clamor ciudadano, también, así doctora, es. porque... Yo hasta la fecha estoy tratando de que el asunto sea entendido de una manera muy firme, muy cortés, muy civilizada, pero yo espero que los notarios todos vean este programa. Porque también hay... Para que lo escuchen. Además hay también una expectativa válida de abogados que pretenden acceder y han sido convocados, ya han pagado, han sido evaluados hasta una determinada etapa y no pueden definir su futuro inmediato hasta ahora. Porque yo tengo el reclamo firme y además sustentado de abogados que han postulado ya hace más de un año que han pagado su derecho, ¿no? Y no se puede llevar a cabo el examen porque sencillamente se han puesto muchas trabas al interior del Consejo, ¿no? Pero en fin, yo estoy dispuesta a levantarlas todas, sin excepción. Muy bien, doctora, la felicitamos desde este programa. Bueno, este fin de año nos trae elección de presidente en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional también tendrá que renovar sus autoridades, el Consejo Nacional de la Magistratura también renueva a fin de año alguno de sus componentes, o en febrero, si no me equivoco. Entonces tiene usted un arduo trabajo, doctora, en estos 8 meses de tránsito. Sí, de aburrimiento no me voy a quedar, no hablar. No, sí, hay cosas muy interesantes. Yo espero que las elecciones en el Poder Judicial, que siempre son una expectativa, ¿no?, sean auspiciosas, porque en verdad la población clama por un Poder Judicial más rápido, más transparente, más oportuno, ¿no?, que sepa responder a los retos de lo que es hoy en día la necesidad de la gente. Yo he tenido una frase hace pocos días que la repito, ¿no? Yo creo que todavía lamentablemente tenemos muchísimos jueces que se han quedado en el escritorio, ¿no?, y que no han tomado el pulso de la calle, como se dice, ¿no? A pesar de que hay algunos magistrados que contestan un poco molestos a este tipo de pensamientos, señalando que ellos no tienen que dictar sentencia pensando en la calle, pero créame que nada de lo que le toca a la ciudadanía se puede hacer sin pensar en ella. Claro, además justicia que ¿no? tarda no es justicia. Así es. Y además justicia que tarda no es justicia, en primer lugar. Justicia que no es oportuna tampoco lo es. Justicia que no es transparente tampoco lo es. Entonces tenemos 3 cosas claras que ahí tenemos que cumplir: celeridad, oportunidad, profesionalismo y transparencia, ¿no? Yo creo que con eso podríamos lograr muchísimo. Muy bien, esos deben ser los ejes sin duda del sistema de justicia al cual aspiramos todos tener. Doctora, muchas gracias por esta entrevista para el programa Tus Derechos y nuevamente estaremos seguramente con usted en otra oportunidad. A usted, Paco, muchas gracias. Bien, amigos, fue la ministra de Justicia, Rosario Fernández, para el programa Tus Derechos. ¿Sabías que el presidente de la Corte Suprema supervisa la asistencia de los vocales de la Corte Suprema? Sanciona administrativamente las irregularidades flagrantes en que incurren los magistrados y trabajadores del Poder Judicial. ¿Sabías que el 14 de octubre de 1829, durante la Confederación Peruano-Boliviana, los ministerios fueron reducidos a 3, siendo anulada la cartera de Justicia, cuyas funciones fueron asumidas por el Ministerio de Gobierno? A continuación, la entrevista al doctor César San Martín Castro, juez supremo y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República. Bien, amigos, en este programa, en esta edición del programa Tus Derechos, nos encontramos con el doctor César San Martín, ampliamente conocido juez o vocal de la Corte Suprema de la República. Bienvenido a nuestro programa, doctor San Martín.
Estoy encantado por su visita y a sus órdenes para contestar todo lo que ustedes tengan a bien. Doctor San Martín, en el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, hay un proyecto para hacer algunas reformas a la Constitución en el ámbito del sistema de justicia. Y hay una propuesta que ya se viene discutiendo, está hasta del Seriajus, de reducir la Corte Suprema. Quieren que exista una Corte Suprema de 7 o 9 jueces, y que esta Corte Suprema solo tuviera funciones de revisión, casatorias, incluso se habla de que quieren incorporar el certiorari. Usted, como juez supremo y como estudioso de estos temas, ¿qué opinión le merece esta propuesta? Es un modelo que no calza con nuestro sistema eurocontinental o sistema del civil law. Primero, considero que lo importante es que pueda cumplir la función que es de perfilar y de establecer la jurisprudencia y llevar los rumbos jurídicos en materia de interpretación de la ley. Y aquí el número está en función a qué objetivos se le traza a la Corte Suprema, por un lado, qué ámbitos de competencia se le entrega, y por otro, que es importante y el más definitivo, es el flujo de recursos que se llega a ella. Y está claro por todos que la calidad de la jurisprudencia y su papel de gran guía directiva de la actividad judicial y el ordenamiento jurídico es inversamente proporcional al número de causas. Cuanto más causas, menos capacidad de definir y de orientar adecuadamente los ámbitos de la jurisdicción. Lo que yo creo es que, dado de que la Suprema Corte tiene especial énfasis en el derecho ordinario, entonces, a partir de un concepto básico de especialización, es indispensable trabajar no en una sola sala, sino en salas jurisdiccionales que tengan una división por especialidades, que ha sido siempre el pensamiento permanente de la Corte Suprema de Justicia. Es indispensable, por otro lado, y aquí soy muy claro, ya lo expuse el día del juez el año pasado, que tenemos que ir a un sistema que permita modular adecuadamente el ingreso de causas. Una corte no puede ser muy extensa en cuanto a número de miembros, y una corte tampoco puede permitirse tener una carga procesal excesiva. Y como en Alemania se concretó, la fórmula para llegar a un trabajo prudente de las Cortes, de la Corte Suprema, es mediante una modulación desde lógicas que el propio Tribunal Supremo debe administrar a partir de criterios de importancia, de trascendencia. Es lo que se llama ahora el llamado interés casacional. Y creo que esos son aspectos objetivos que nos van a permitir mejorar. Insisto en especialización, insisto en el trabajo por salas e insisto en una modulación del acceso que tenga como eje un criterio de adscripción definido por la propia Corte Suprema desde principios esenciales dimanantes del interés casacional. En ese sentido, prácticamente ya usted nos da una respuesta a esta segunda pregunta que le queríamos formular. Es decir, si hay especialización, si hay una modulación para el ingreso del interés casacional, para ver, esto significaría que la propia Corte Suprema iría manejando o graduando su propia carga procesal. Fíjese usted, esto incluso ya está asentado y es una crisis que se ha presentado en todo el sistema eurocontinental. Salvo la rigidez italiana, en todos los países se está pensando en cómo disminuir, cómo trabajar, cómo modular el acceso. El modelo español, el modelo del TC español es muy importante, los modelos de la Corte argentina, etcétera, van por esos rumbos. Y sobre todo, para mí el modelo fundamental es el modelo germano. Hay que saber modular el ingreso, el acceso.
Y en relación, ha habido unas últimas críticas respecto de la provisionalidad. Todavía el Poder Judicial tiene un 40%, según algunas cifras de algunos expertos, de provisionalidad, ¿no? O sea, es una tarea pues titánica, realmente larga. El Consejo Nacional también debe intervenir, pero también en el tema de la Corte Suprema. O sea, el Consejo Ejecutivo es el órgano que tiene el poder para determinar el número de salas transitorias y fijar el número de jueces supremos. Esta transitoriedad, que ya tiene muchos años, no debería ser sincerada, es decir, ampliar el número de magistrados, de jueces de la Corte Suprema. La solución viene por el sistema de recursos de acceso a la Corte Suprema. Con una causa en aumento anualizada de 35.000 a más causas anuales, es pues imposible pensar siquiera en bajar el número de jueces supremos. Sin embargo, allí está la anomalía. No demos solución como si la anomalía fuese lo óptimo. Hay que combatir la anomalía. No soy partidario de cortes supremas muy extensas en número. Creo que debe ser un número prudente. 18 se ha considerado, puede estar bien, puede ser menos, un poquito más, pero no debe ser mucho el número de supremos, porque esto lo que hace es entorpecer la marcha y la gestión de la propia Corte Suprema. Y lo que sí hay que trabajar intensamente son los métodos de gestión, la organización interna. El gran problema nuestro, que estamos transidos por una tradición añosa de más de un siglo, nos ha generado problemas como el que estamos presentando. Este es un problema de la gestión. Tengo la impresión de que en los últimos años, con las renovaciones que han habido a nivel de las Cortes Supremas y de las Cortes Superiores, que existe cada vez un espíritu de cuerpo, un espíritu donde ya no se habla mucho de estas reformas, ¿no? O sea, siempre el Poder Judicial cada cierto tiempo es objeto de uso político. Reforma el Poder Judicial, pero no, parece ser que los propios jueces supremos, vocales supremos, van tomando conciencia y se va haciendo esto un trabajo paulatino, ¿no? Donde los mismos vocales se ponen de acuerdo, eligen, cambian. Ahora usted está voceado, ¿no? Hay un sector de vocales que quisiera llevarlo a la Corte Suprema, pero veo que ya no es traumático. Hay como una especie de entrega de postas, donde todos van recogiendo los avances, porque es realmente, el público no conoce la magnitud del Poder Judicial. Estamos hablando de miles de trabajadores. Esto no es manejar un ministerio, es realmente un transatlántico en realidad, ¿no? En esa medida ya usted nos ha adelantado muchas de sus ideas y propuestas. ¿Cómo ve usted este proceso de entrega de posta de los jueces? El Poder Judicial es una mega organización, por sus dimensiones, cantidad de trabajo y también por sus problemas internos. Entonces, esto requiere un trabajo muy fino, un trabajo colectivo, un consenso interno, y partiendo de una idea básica. Primero, no negar la realidad, no negar los problemas. Y en segundo lugar, de que siendo la justicia una política de Estado, todos estamos involucrados en su desarrollo. En tercer lugar, todos los jueces supremos estamos convencidos que la modernización, la gestión judicial debe de ser permanente y debe de merecer una atenta atención, y que se pone fuerte cada cambio de presidencia, por razones obvias. Y además, eliminar ese viejo mito, muy autoritario por cierto, de que lo pasado no sirve para nada y que yo inauguro la era judicial. No, eso es absurdo. Complejo de Adán. Exactamente, todo hay una continuidad. Pues uno dice continuidad, desarrollo, reorientación y progreso, junto. Hay un equipo técnico en el Poder Judicial, hay que mejorarlo, hay que darle mayores perspectivas. Hay un servicio judicial, hay unos jueces que están en constante evolución,
los jueces cada vez van a incrementar en número y eso genera pautas, pero también genera problemas por la dimensión. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos? Primero tenemos que posicionar a la Corte Suprema y al Poder Judicial. No solo hay que reclamar independencia de los jueces y autonomía del Poder Judicial, la económica, que es muy importante, y la sentencia del Tribunal Constitucional fue en eso vital, y cumple todavía un rol de guía, porque creo de que hace falta que la legislación siga sus directivas, que no la está siguiendo, me parece. Habría que potenciar ese extremo que es fundamental. Luego tenemos que trabajar el acceso, la transparencia y una lucha frontal contra la corrupción. Y en el tema de la lucha contra la corrupción, fíjese usted que es un aspecto que es muy importante. Hay dos ámbitos que tenemos que estar muy claros. Uno es el ámbito típicamente de inspección de tribunales y de investigación y sanción de injustos administrativos cometidos por jueces. Y hay un ámbito de ese mismo aspecto que es la inteligencia para detectar prácticas corruptas y en consecuencia que merecen represión. Eso es ámbito del OCMA. Hay otro ámbito que es el ámbito gubernamental, que corresponde al presidente de la Corte, de los órganos de gobierno. Preguntarnos por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué factores externos e internos de carácter institucional determinaron esa conducta? Y como todos sabemos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dos instrumentos indispensables: transparencia y accountability, rendición de cuentas. ¿Cómo transparentamos? O sea, todas las prácticas silentes, todas las prácticas oscuras es lo que genera corrupción. Y cuando no hay evaluación de resultados, medición de competencias, cuando no hay control en un sentido de propugnarla por la mejora, pasan estas cosas. Y hay que hacer inteligencia en un sentido recto del término. Tenemos que saber dónde están los bolsones de corrupción, cuáles son aquellas prácticas inadecuadas, por qué se producen, cómo es posible evitarlas o limitarlas. Creo que allí está el tema central. Y por lo demás hay varios niveles que podríamos revisar. En transparencia, por ejemplo, en posicionamiento del Poder Judicial. ¿Cómo garantizar eficiencia y eficacia? Es lo que se llama la nueva gestión pública. Sí, uno más. Retomamos. Sí. El doctor estaba hablando de eficiencia y eficacia. No. Ahí cerramos la última pregunta. ¿De nuevo responde la pregunta, doctor? A ver. 3, me dices tú. 2, 1, mirando acá, doctor. A ver, un punto central es eficiencia y eficacia en la gestión pública. Hay que entender que el Poder es una organización y como tal debe de tener criterios de actuación muy claros con fines de proteger los derechos y garantizar una justicia pronta y cumplida. Y para eso hay que tener metas, hay que fijar resultados, hay que fijar un plan de acción y líneas políticas, lineamientos de política. Y eso, aun cuando existe ya, es del caso insistir, adaptar y proyectarse. Bueno, doctor, realmente ha sido un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa, ¿no? Esperamos que el Poder Judicial continúe en esta senda y en esta marcha de mejora paulatina y firme, ¿no? Que nosotros creemos que sí lo están desarrollando en este largo proceso. Gracias. Y eso con independencia de quien ocupe la presidencia, porque es una política de la Suprema como corporación. Gracias. Bien, amigos, fue el doctor César San Martín, juez de la Corte Suprema, con quien hemos conversado sobre la problemática del Poder Judicial y los planes para una mejor gestión en los próximos 2 años.
Esta semana nos han llegado las siguientes publicaciones. Tratado de Derecho Procesal Constitucional. Esta publicación es una obra conjunta de Gerardo Eto Cruz, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, Luca Mesetti, Jorge Amaya, Néstor Pedro Sagüez, Domingo García Belaunde, entre otros destacados juristas. En este primer tomo se abordan los temas Teoría General de Derecho Procesal Constitucional y Procesos Constitucionales Judiciales. Lorenzo Martín Retortillo nos presenta los derechos fundamentales y la Constitución y otros estudios sobre derechos humanos. Esta obra contiene variados temas, entre ellos los derechos fundamentales como ámbito de libertad y compromiso de prestaciones, el debate constitucional, libertad religiosa, entre otros. Bien amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Para comunicarse con nosotros, escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Nos vemos la próxima semana.